Bien, sabemos que todo vibra, todo, absolutamente todo. Y estas vibraciones se producen justamente mediante ondas. Y cuando estas ondas las introducimos dentro de un parámetro de tiempo, es que las llamamos hercios o hertz. ¿Y cómo se miden estos hertz? Justamente mediante la cantidad de ondas que hay dentro de un segundo. Por tanto, 3 hercios serían 3 ondas dentro de un segundo y 200 hercios serían 200 ondas dentro de un segundo. Cuanto más ondas hay por segundo, más agudo será el sonido, y mientras menos ondas o vibraciones haya en un segundo, más grave será el sonido. Y aunque todo vibra y todo tiene una frecuencia, repito, todo tiene una frecuencia y una vibración, el oído humano solo capta un límite de estas frecuencias, que van desde los 20 hercios hasta los 20.000 hercios. Todo lo que esté debajo de los 20 hercios es considerado infrasonido, y todo lo que esté arriba de esos 20.000 hercios está considerado como ultrasonido. Y estas vibraciones, tanto ultrasonoras o infrasonoras, si bien no son perceptibles para nuestros oídos, son perceptibles para los oídos de otras criaturas, otros animales u otras formas de vida dentro del planeta. Y aunque hemos dicho que nuestros oídos captan ciertas frecuencias, es decir, las podemos escuchar, esto no quiere decir que nuestro cuerpo vibre únicamente dentro de esas frecuencias. Nuestro cuerpo, y en especial nuestro cerebro, vibra en frecuencias incluso mucho más bajas de las que podemos escuchar. Es así que nuestro cerebro puede vibrar desde 0.1 hercios hasta 30 hercios, dependiendo del momento o el estado en el que nuestro cerebro se encuentre. Pero antes de llegar a estas vibraciones en nuestro cerebro y cuáles son los estados y las vibraciones en cada uno de estos, vamos a recordar que justamente nosotros vibramos, y cuando nos relacionamos con otras vibraciones generamos estímulos. Es decir, determinadas vibraciones tienen un efecto en nosotros, así como las de nosotros tienen algún efecto en otros cuerpos que vibran. Y en ese intercambio de frecuencias es donde podemos descubrir o responder por qué nos gusta tanto la música. Y es que desde el principio de los tiempos, el ser humano se ha relacionado con los sonidos y con los efectos que éste, a través de sus vibraciones, produce en cada uno de nosotros. De hecho, más allá de gustarnos ciertos estilos de música, podemos decir que la música es indispensable para la vida y desarrollo de un ser vivo. De ahí justamente por qué se realizan tantos experimentos con frecuencias en animales o en plantas, cómo reacciona un animal a determinada música en determinada frecuencia, o cómo reacciona una planta cuando se le canta o cuando se le pone música en determinada vibración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a lo nuestro. Esta importancia de la música basada en frecuencias que interactúan con las nuestras puede darnos pistas de cómo utilizarla para fines específicos como meditar, sanar, concentrarse, dormir o hasta hipnotizar. Eso explica por qué hoy en día YouTube está plagado de videos como estos. Pero, ¿cómo funcionan? Para esto vamos a basarnos en una fórmula sencillísima, que es frecuencia más cerebro igual resultado. Y vamos a ver primero cómo funcionan las ondas de nuestro cerebro según el estado en el que se encuentra. Cuando nosotros hacemos actividades cotidianas como hablar, como lo que estoy haciendo en este momento, o todo lo que nuestro cerebro hace mientras estamos despiertos, conscientes y activos, es cuando se producen las llamadas ondas beta, que van desde los 14 hercios hasta los 30 hercios. Sin embargo, y vamos bajando, cuando nuestro cerebro se encuentra en un estado más calmado, de relajación, en este momento en el que estás ensimismado, pensativo, tranquilo, o sentado en el parque mirando simplemente a la nada, es decir, cuando estás calmado, es cuando tu cerebro produce las ondas alfa, que van desde los 8 hasta los 13.9 hercios. Y cuando ya estás en ese estadio en el que estás justo en el limbo para dormirte, estás echado en tu cama, ojos cerrados, listo para simplemente dejarte llevar por el sueño, es en ese momento en el que tu cerebro trabaja de una forma casi automatizada y se producen las ondas theta, estas ondas que van desde los 4 hercios hasta los 7.9 hercios. Y ya cuando estás en el sueño profundo, en el inconsciente profundo, es que se producen las ondas delta, que van desde el 0.1 hasta el 3.9 hercios. Teniendo esto, cuando le damos a nuestro cerebro una frecuencia que vibre en armonía con las frecuencias que nuestro cerebro está emitiendo en determinado estado, es que se produce una sinergia que nos hace sentir bien, que nos hace sentir cómodos, que el entorno tiene sentido. De ahí esa maravillosa experiencia con la famosa
frecuencia 432 Hz, la llamada frecuencia del universo o frecuencia de la naturaleza, que dicen que cuando escuchas música en esta frecuencia o cuando afinas tus instrumentos en esta frecuencia, estás más en sincronía con el universo, contigo, con la naturaleza, lo cual en cierto punto sigue siendo a veces tema de debate, pero hay un punto muy cierto. Esa frecuencia, 432 Hz, tiene relación directa con los 8 Hz que produce nuestro cerebro cuando se encuentra en el estado calmado, porque 8 es submúltiplo de 432, lo que hace que de una u otra manera 8 sea parte de una raíz para una frecuencia mucho más grande como la que es 432, que están directamente y proporcionalmente relacionadas. De ahí que 432 calce perfectamente en armonía con nuestro estado más calmado o de mayor inspiración, creatividad o desarrollo de en sí mismo, generando una armonía perfecta para el momento adecuado y engrandeciendo la experiencia. Es decir, que si estamos en un parque rodeados con la naturaleza, pensando o buscando inspiración y nos ponemos los audífonos o los cascos y ponemos algún tipo de música a 432 Hz, esta estará en directa sintonía con nosotros y veremos o sentiremos que no desentona con lo que estamos haciendo. Creo que he tenido que poner eso en práctica para cuando yo decía que no podía estudiar mientras escuchaba música. De hecho, todavía no lo logro. Pero ahora lo vamos a poner mucho más interesante. ¿Qué pasaría si le damos a nuestro cerebro un parámetro de frecuencias del cual éste no pueda escapar? Como si lo encasilláramos y lo pudiéramos tener a nuestra disposición para luego manipularlo. Es aquí cuando ingresa la famosa música binaural. La música binaural es un efecto estéreo, es decir, se aprecia mejor con cascos, con audífonos, en los que a un oído le llega una frecuencia y al otro le llega una frecuencia totalmente distinta. I'll play a tone in your left ear. Now I'll play a slightly different tone in your other ear. There you go, the wobble has returned. However, in this case, the two sound waves aren't actually interacting. The wobble is produced when the left and right halves of your brain communicate with each other. Pueden ser frecuencias de sonidos graves, agudos o medios. Lo importante aquí es que la diferencia entre ambas frecuencias no exceda los 40 Hz, porque una vez excedidos, nuestro cerebro comienza a desarmonizar y a encontrar mucho más distancia entre ambas frecuencias y no parecen ya parte de un todo. Pero cuando estas frecuencias están dentro de los 40 Hz de diferencia, es que nuestro cerebro las interpreta como parte de un todo y las armoniza con sus propias frecuencias, poniéndolo en medio de estas dos frecuencias como si fueran dos paredes de las cuales no puede escapar, haciendo incluso trabajar a ambos hemisferios del cerebro en una perfecta armonía. Pero claro, para crear esta trampa hace falta que estas dos frecuencias sean sonidos constantes, casi hasta repetitivos y sin mayores variaciones que puedan distraer. Ahí es cuando aparecen los llamados pulsos o tonos isocrónicos, que básicamente son pulsaciones repetitivas que van a manera de loop en una frecuencia determinada. Y todo esto, de hecho, ocurre con la mayoría de sonidos a los que de alguna manera nos hemos visto expuestos en situaciones en las que nuestro cerebro puede encontrarse en este momento de calma. Sonidos que nuestro cerebro recuerda, reconoce y son constantes. Sonidos como el de una cascada o sonidos como el crepitar de un fuego, que no varían en lo absoluto y que pueden ser hasta repetitivos si se quiere. Y ahí porque YouTube también está plagado de videos como estos. La mezcla del sonido binaural y el sonido o pulsos isocrónicos te mantiene en un loop interminable en el cual tu cerebro no puede escapar y parece que tampoco quisiera escapar. Pero ¿qué pasa si bajamos la frecuencia del cerebro y lo parametramos allí en dos frecuencias mientras nuestro cerebro ya prácticamente está automatizado? Si bajamos la frecuencia de nuestro cerebro a 4 Hz como mínimo, es donde nos encontramos en ese estadio en el que estamos cerca de dormir, en el que ya estamos automatizados, en el que nuestro cerebro no tiene mayor estímulo que dar el siguiente paso hacia el sueño profundo. Entonces, en ese momento de prácticamente conciencia casi imperceptible, ¿qué pasaría si le ponemos dos barreras binaurales a nuestro cerebro y trabajamos con él? En ese momento nuestro cerebro está más vulnerable y podemos llegar a darle estímulos que vayan acorde con estas dos frecuencias, que no desentonen de estas dos frecuencias. Es decir, que si en ese momento de casi inconsciencia de nuestro cerebro automatizado le damos dos frecuencias que vayan en armonía con su frecuencia de 4 Hz, o sea, su frecuencia de cerebro automatizado, y pulsos
isocrónicos en un loop constante, y si a eso le añadimos una voz, una guía pacífica que vaya acorde a la frecuencia y al contexto en el cual se encuentra nuestro cerebro, esa voz podría darle a nuestro cerebro en ese momento atrapado y automatizado órdenes que incluso pueda procesar y que tú no puedas controlar del todo. Es decir, podemos llegar a la famosa hipnosis, en la cual tu cerebro no tiene mayor estímulo que todo lo que viene de afuera y todo lo que viene de adentro de ti. Y si en ese estado yo te digo que olvides el dolor, probablemente lo olvides. O si te digo que olvides a alguna persona, probablemente la olvides. Y si te digo que incluso olvides tu nombre, probablemente también lo olvides. Claro está que también viene acompañado de una predisposición de la persona que va a someterse a la hipnosis. Es decir, si a alguien tú le dices que le vas a hacer una hipnosis, pues esta persona tiene que estar predispuesta a que le hagas una hipnosis para que pueda dejarse también llevar y pueda también responder a tus estímulos sin necesidad de que piense que le vas a hacer algo que pueda perjudicar. Pero hasta aquí creo que podemos entender un poco más, no solo cómo funcionan nuestras vibraciones, no solamente cómo vibra todo lo que está vivo y no solamente cómo funciona nuestro cerebro, las ondas y qué son los hertz, sino que también podemos entender cómo es que funcionan y por qué abundan tantos videos en YouTube para meditaciones, para sanaciones, para relajarse o simplemente para experimentar con tus amigos.